Bienvenidos a otro fascinante episodio de nuestra serie explorando historias bíblicas intrigantes. Hoy, nos sumergiremos en la vida de un hombre israelita de la tribu de Judá que vivió en la época de Josué. Su historia está marcada por un acto de desobediencia que tuvo consecuencias devastadoras tanto para él como para toda la nación de Israel. Estamos hablando de Acán, cuya historia está registrada en la Biblia. Descubriremos quién fue Acán y cómo su pecado secreto conmovió profundamente al pueblo de Dios. Pero antes de entrar en detalles, conozcamos un poco más sobre la vida de Acán y el contexto en el que vivió. Así que si te gustan las historias bíblicas, dale like para no perderte los próximos videos aquí. Y ahora, conozcamos la historia de Acán. La historia de Acán. Acán, miembro de la tribu de Judá, vivió en una época crucial de la historia de Israel, durante la transición de la peregrinación por el desierto a la conquista de la tierra prometida, bajo el liderazgo de Josué. El pecado de Acán. El nombre de Acán se hizo infame en la Biblia debido a su acto de desobediencia. Cometió un grave error al apropiarse secretamente de objetos prohibidos durante la conquista de la ciudad de Jericó. Estos objetos eran despojos de guerra que debían ser consagrados al Señor. La orientación divina era clara: todo en Jericó, excepto la plata, el oro, los utensilios de bronce y hierro, debía ser destruido, ya que estaba consagrado a Dios. Tomar lo consagrado resultaría en maldición para Israel. Acán no solo codició estos tesoros, sino que también robó lo que pertenecía a Dios, ocultándolos en su tienda. Consecuencias del pecado de Acán. Las acciones de Acán se llevaron a cabo en secreto, sin que los otros israelitas lo supieran. Sin embargo, su pecado no quedó impune. Al violar la alianza de Dios, involucró a toda la nación de Israel en su desobediencia. Las consecuencias de esto fueron profundamente impactantes y reveladoras. Ahora que tenemos una visión general de la historia de Acán, profundizaremos en esta narrativa bíblica y entenderemos las implicaciones de sus elecciones y el juicio divino que siguió. No se lo pierdan, porque esta historia es una poderosa lección sobre la obediencia y sus consecuencias. Mientras tanto, Josué envió a algunos de sus hombres a investigar la ciudad de Jaí con la intención de conquistarla. Los espías israelitas se dieron cuenta de que Jaí parecía una presa fácil, casi sin resistencia. Lo que no sabían era que la ira de Dios ya se cernía sobre Israel debido al pecado de Acán. Cuando los israelitas avanzaron sobre Jaí, quedaron sorprendidos al ser derrotados por un pequeño grupo de defensores locales, que expulsaron a cerca de 3.000 hombres de Israel y mataron a algunos de ellos. Esta derrota sacudió profundamente a Israel, que no podía entender cómo habían superado la imponente Jericó pero habían fracasado contra la aparentemente frágil Jaí. La explicación de esta derrota estaba enraizada en el pecado de Acán. Esto implica que las consecuencias del pecado de Acán recayeron sobre toda la congregación de Israel. Cuando Josué y los ancianos de Israel buscaron desesperadamente una explicación ante el Señor, Dios reveló a Josué que la derrota se debía al pecado que impregnaba a Israel. También advirtió que retiraría su presencia de Israel si lo robado no se trataba adecuadamente. En consecuencia, siguiendo las directrices del Señor, Josué convocó a todas las tribus de Israel para determinar la culpabilidad mediante un sorteo. A través de este procedimiento divino, Acán fue identificado como el transgresor. Posiblemente, el Urim y el Tumim se utilizaron para obtener la respuesta de Dios. Sin importar cómo, el sorteo recayó en la tribu de Judá, luego en la familia de los Zaraitas, después en la casa de Zabdí, finalmente, en Acán. El castigo de Acán fue severo. Una vez seleccionado por sorteo, admitió de inmediato su culpa, confesando que había sucumbido a la codicia, desobedecido al Señor y se había apropiado indebidamente de lo que no le pertenecía. Acán reveló el lugar donde había ocultado sus posesiones. Como resultado, Acán y toda su familia, junto con sus bienes, fueron expulsados del campamento de Israel y lapidados hasta la muerte. Sus restos mortales fueron quemados y enterrados en el valle de Acor, apaciguando la ira divina. A pesar de que la ley mosaica establecía la restitución en doble como castigo por el robo, el caso de Acán fue una excepción. Había transgredido la alianza de Dios y se había apropiado de objetos consagrados al Señor, desafiando deliberadamente su voluntad y guardando esas posesiones bajo su propio cuidado. Josué 7:11.
la historia de Acán ofrece varias lecciones importantes. Hay una notable similitud entre su pecado y el pecado que resultó en la caída del hombre en el jardín del Edén, Génesis 3. En ambos casos, la codicia desempeñó un papel crucial, llevando al hombre a desear y apropiarse de lo que le estaba prohibido. Del mismo modo, al igual que el pecado de Adán trajo la maldición sobre toda la humanidad, el pecado de Acán afectó a toda la congregación de Israel. La historia de Acán está precedida por la historia de Rahab, destacando un contraste llamativo. Rahab, una mujer cananea, encontró misericordia delante de Dios, revelando su gracia en medio del juicio. Por otro lado, la historia de Acán destaca la santidad de Dios, que no puede separarse de su gracia. Acán enfrentó el juicio divino al rechazar su gracia. Así como la bendición sobre Rahab se extendió a toda su familia, la maldición sobre Acán también afectó a todos los miembros de su casa. La historia del pecado de Acán y sus consecuencias se recordó en otras ocasiones, directa o indirectamente, Josué 22, 18 y 20. ¿Qué opinas de esta historia sobre la vida de Acán? Deja tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle like para no perderte los próximos videos por aquí. Nos vemos en el próximo video.